Ok, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el proceso de contratación del talento humano. Antes de que arranquemos con el tema de hoy, quiero saber si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud con el uso de la plataforma, con el envío de las actividades para abordarlo ahora antes de que lleguemos personas. eh, y después de eso arrancamos con la temática del día de hoy, cómo se sienten, Laura, Tatiana, cómo se han sentido con la plataforma, con las actividades enviadas. Excelente. Ok, súper. Laura, ¿cómo te has sentido? ¿No has tenido problemas para enviarlas? Estoy un poco atrasada, profe, pero sí, sí sé las actividades que tengo que realizar, pero no las he podido todavía enviar. Ok, recuerda que tienes hasta el día del 22. cierre para enviarlas todas. No, te recomiendo que no dejes que se te acumulen porque de pronto no te dan los tiempos. Entonces ve enviando una diaria, que ya nos queda Bueno, la... sí, estoy atrasada es solo con la actividad 2. Ok, ok, bueno. Trata de ponerte al día. Sí le llegó, Veamos. profe. Listo, ahí le damos la bienvenida a Jocelyn. Las mías, ¿Cómo? las actividades mías sí le llegó. No lo puedo ver ahora, solamente quería saber si se habían sentido bien o habían encontrado el canal de envío, si tenían alguna duda con el acceso. También recordarles, porque me lo han dicho bastante en el foro de dudas e inquietudes, hay calificaciones que no salen, por ejemplo, la participación en el foro y alguna evaluación. Eso no aparecen porque ustedes ven que les dije al principio que nosotros tenemos la fecha de cierre administrativo y la fecha de cierre del curso. El cierre administrativo es la fecha en la fecha máxima en la que ustedes pueden enviar actividades, que creo que es hasta el 22. Y el 23 y el 24, básicamente, yo hago como una reevaluación de todo lo que ustedes mandaron, verifico que todo esté bien, tengo en cuenta participaciones en los foros y vuelvo a calificar. Entonces, si de pronto no les aparecen algunas calificaciones ahora, es para que sepan que esa es la razón. ¿Ok? Listo, entonces arrancamos. Hoy vamos a hablar sobre el proceso de contratación del talento humano. Les pregunto, listo, ustedes escuchan esas palabras, proceso de contratación del talento humano. ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Qué creen que vamos a hablar el día de hoy? ¿O qué creen que hay que tener en cuenta en el proceso de contratación del talento humano? Primeramente, la necesidad que se requiere para la empresa o para Excelente, el grupo al que se va a contratar, las habilidades de las personas que queremos. excelente. Y me gustó que arrancaste por el principio, porque es que generalmente la gente eh, cuando busca o empieza o va a hacer un proceso de selección o un proceso de contratación, lo primero que tiene en cuenta es lo que quiere que haga la persona en el cargo, pero de pronto no se tuvo en cuenta cuál es la necesidad del cargo primero. Y con base en la necesidad del cargo es que tú puedes establecer cuáles van a ser las funciones que la persona va a desempeñar, ¿verdad? Entonces, excelente que arrancaste por el principio. Ahí si nos conectó otra persona, le damos la bienvenida. Bien, excelente. ¿Alguien más quiere aportar algo? Bueno, seguimos. Entonces, la diapositiva 2 nos habla de la actividad de aprendizaje. Cada una de las unidades tiene una actividad de aprendizaje y el SENA lo que espera es que al final de esta unidad usted sea capaz de aplicar la normatividad laboral vigente, teniendo en cuenta los diferentes procesos de vinculación y desvinculación laboral para los empleados, o como a mí me gusta llamarlos, los colaboradores. Y hago énfasis otra vez en eso. A mí no me gusta llamar a una persona que hace parte de una organización empleado, eh, sino colaborador. Desde la forma en la que sale de la boca ya cambia todo porque eh, empleado yo siento que se siente como algo que está por debajo y colaborador se siente como alguien que está en el mismo nivel tuyo. ¿Y por qué? Porque es que al final las empresas deben tener una misión y una visión. Esos son los objetivos de la empresa. Y la idea no es que tú contrates a alguien para que llegue, para que tú consigas tu objetivo, sino que todas las personas sientan que ese es su objetivo. Y cuando tú los llamas colaboradores y los tratas como colaboradores y haces sentirlos como colaboradores, lo que logran es que ellos compartan la misma visión
que ellos compartan los mismos objetivos y trabajan como si fueran los objetivos de ellos. Y eso a la larga es bien bonito porque hay un mejor clima laboral, seguramente que se consiguen los objetivos más rápido y de forma más eficiente y en general todo es más bacán. Entonces, eduquémonos con simplemente una palabra, dejar de llamar a nuestros compañeros, a los empleados, a los subordinados de esa manera y hagámoslo sentir como colaboradores, porque desde la palabra saliendo de la boca ya cambia todo lo que, todas las actividades que eventualmente pudiera desempeñar esa persona. Bien, entonces el proceso de contratación del talento humano, dice, ¿quién me ayuda leyendo eso, por favor? ¿Quién quiere leerme eso? Ayúdenme, que me duele la garganta. ¿Quién quiere leer? No se vayan a pelear por leer, cálmense, cálmense. Bueno, miren, Proceso de contratación del talento humano, definir los procedimientos, orientaciones y actividades contractuales y procontractuales basándose a normas, decretos o leyes que rigen el modelo de contratación del país, debido a que estos procesos son de carácter legal y normativo. claro, excelente. Mira, es que en el proceso de contratación para mí es fácil, porque es que tú lo único que tienes que hacer es seguir la normatividad. La normatividad es el código sustantivo del trabajo. Y esa es como que nuestra Biblia en cuanto a empleabilidad en Colombia, porque es lo que nos dice nuestros deberes y lo que nos muestra nuestros derechos. Entonces, por lo tanto, este proceso es el inicio de la labor que puede realizar el Departamento del Talento Humano. Chicas, me ayudan ahí con los micrófonos cuando terminan de participar, los silencian, ¿oyeron? Entonces, eso Vamos, podría que tu decir, papá nos dijo. bueno, te voy a ayudar, voy a decir. Bien. Bien, entonces decíamos que es el proceso, este proceso es el inicio de la labor que realiza el área del talento humano en las organizaciones. Entonces se puede definir como una de las funciones específicas el buscar, el hacer todo el proceso. Y este es el área responsable de la vinculación de futuros colaboradores o de clientes internos, que también es una buena forma de llamarlos. ¿Y por qué clientes internos? Porque es que fíjate, las empresas establecen objetivos y estrategias para poder atraer a clientes externos. ¿Quiénes son los clientes externos? Son las personas que compran los productos o servicios que la empresa quiere comercializar, ¿verdad? Lo que hace parte de la misión. Esos serían los clientes externos. Una buena forma de llamar a los colaboradores o lo que no me gusta empleados también es clientes internos, porque nosotros también debemos establecer estrategias para que las personas que hacen que nuestros objetivos se cumplan se sientan cómodas y felices. Por eso se les llama colaboradores, por eso se les llama clientes internos. Y como les decía, dejar de verlos como que están abajo o arriba, sino que todos hacemos parte de un solo fin, ¿verdad? Y por eso se establecen estrategias para que las personas de afuera quieran venir a consumir los productos o servicios que la empresa quiere vender, y también se establecen estrategias para que los clientes internos, que son los que me ayudan a llegar a los externos, se sientan felices y compartan la visión y la misión de la empresa, ¿verdad? Súper. Entonces, como hemos visto en las diapositivas anteriores, a mí me gusta convertir este proceso en una trazabilidad, que es la que vemos en pantalla. Entonces, cuando hablamos de las partes del proceso de contratación, perdón, minimizar acá esta vaina. Cuando hablamos de las partes del proceso de contratación, yo les he dicho, vemos esto como un camino, como una carrera, no sé. Entonces, y tenemos que estar en estaciones, ir parando, como en los pits. Entonces, el primer pit al que paramos es el contrato de trabajo como tal. El contrato de trabajo, la legislación laboral colombiana lo reglamenta en el Código Sustantivo del Trabajo. Es la norma que regula todo lo que tiene que ver con la situación laboral del talento humano en cada una de las organizaciones. Entonces, podríamos decir que el contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural, acuérdate, existen dos tipos de personas que son las personas naturales, que somos nosotros, personas de carne y hueso que tenemos y que nos identificamos con cédula, y existen las personas jurídicas que son empresas que se identifican con el NIT. Entonces, podríamos decir que el contrato de trabajo es el documento por el cual la persona natural se obliga a prestar un servicio
natural a otra persona natural o jurídica, que es una empresa, bajo la continuada dependencia o la subordinación de la segunda, que les decíamos que podía ser una persona natural o una persona jurídica, y mediante la remuneración. ¿Qué quiere decir esto? Es que tú te vas a subordinar a las actividades o a las funciones que te digan que desempeñes, siempre y cuando haya una remuneración que puede ser en dinero o en especie, ¿verdad? Entonces, eso es como la primera parte. Entonces llegamos al contrato de trabajo. Entonces, cuando hemos establecido todo lo que tiene que tener el contrato de trabajo, y entonces aquí recuerdo lo que nos dijo la compañera al principio, establecer primero cuáles son las necesidades del cargo para poder establecer después cuáles son las funciones que va a desempeñar esa persona. Con base en las funciones que va a desempeñar esa persona, podemos llegar a cuáles son las obligaciones que tiene, cuáles son las causales de despido, que ya vamos a hablar del tema. Entonces, llegamos al contrato de trabajo, lo entendimos, lo redactamos. Entonces, de ahí nos vamos a la segunda parte de esta carrera, al segundo PIT, que es la inducción, capacitación y evaluación del desempeño. En la inducción, capacitación y evaluación del desempeño nos vamos a encargar de asegurarnos de que esa persona entendió lo que tiene que hacer, lo hace bien y lo hace también que más adelante podemos evaluar su trabajo pero como una herramienta de ayuda, no para echarlo. Y yo quiero ser enfático en eso. Entonces, la forma correcta de poder capacitar a una persona tiene 3 pasos. Es bien sencillo. Nos podemos ahondar en lo que ustedes quieran. Seguramente si nos metemos en Google encontramos miles de teorías y formas de capacitar, pero todas van a terminar en lo mismo. Una buena capacitación tiene 3 pasos. Paso número 1, yo que soy el que te contrato, yo lo hago y tú me ves. Paso número 1. Paso número 2, ambos lo hacemos y yo te veo. Y después el paso número 3, lo haces tú y yo te veo. Básicamente lo que yo me voy a encargar es de enseñarte, asegurarme de que lo haces bien y después mirarte que lo estás haciendo correcto. Y de último, se hace la evaluación del desempeño. Entonces, listo, ya la persona tiene un contrato de trabajo hecho. Le enseñamos cómo le enseñamos y nos aseguramos de cómo debe realizar sus actividades. Y por último, nos vamos a la terminación y liquidación del contrato. Acuérdense que estábamos hablando de que existen personas naturales y personas jurídicas. Y las personas naturales nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pues no todas se reproducen, pero ajá. Así también pasa con los contratos de trabajo. Acuérdate que hablamos de personas naturales y personas jurídicas. Nacen el día que se firma el contrato y se termina o se liquida o mueren, en este caso, en el momento en que la persona sale de la empresa o también fallece. Entonces, por eso les decía que las partes de contratación también las podemos ver como una trazabilidad, porque literalmente es un camino a recorrer desde que el contrato arranca, que es el nacimiento, nace, crece, se reproduce, que podríamos decir que la inducción, capacitación, evaluación y el tiempo que la persona desempeña el cargo, y al final es la terminación y liquidación del contrato. Bien, preguntas hasta el momento, ¿cómo se sienten? ¿Estamos entendiendo todo? Chicas, Sí, profe, una consulta. Esas diapositivas después quedan al acceso de nosotros, ¿cierto? Cuando sube que sí, cuando yo la subo la grabación. grabación, claro, cuando subo la grabación tú tienes ahí eso disponible. Ah, ok, sí. Perfecto. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera aportar, algo que quiera decir al respecto? Ujú. Listo, entonces seguimos. Entonces, fíjense lo que estábamos hablando. Dentro del contrato de trabajo, vamos a definir entonces qué es el contrato de trabajo. Es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda mediante la remuneración. Eso lo acabamos de explicar y quedó claro. Después vamos a mirar cuáles son los elementos del contrato de trabajo, es decir, qué hay que tener en cuenta sí o sí para hacer un contrato de trabajo completo, justo, en el que se establezcan todo para que ambas partes estén eh, de acuerdo. Y podemos hablar de que dentro de los elementos del contrato de trabajo está la actividad personal del trabajador, es decir, qué es lo que él va a hacer, realizada por sí mismo. La continuada subordinación es que él va a recibir órdenes de una persona o dependencia eh, trabajando y por eso le van a dar a él
una retribución de su servicio que generalmente es remuneración en dinero. Entonces después vamos al contenido del contrato de trabajo. El contenido del contrato de trabajo, es decir, ya el documento mismo, tiene que tener identificación de la persona, los domicilios de las partes, tanto del empleador o del lugar del trabajo como de la persona que va a prestar el servicio. El domicilio de las partes, la labor que se va a realizar o el trabajo a ejecutar, el lugar del trabajo, porque aunque la empresa quede en un sitio, de pronto no lo desempeña. Ejemplo, la dependencia a la cual yo trabajo en el SENA es el Centro SEDAGRO que queda en Sabana Larga, pero yo doy las formaciones desde otro sitio, ¿verdad? Entonces, es importante tener la labor, el lugar de trabajo, el salario que te van a dar, tiene que estar establecido en el contrato de trabajo antes, la forma y el periodo de pago, si te van a pagar diario, semanal, quincenal, mensual, trimestral, el periodo de prueba, si así lo lleva, por cuánto tiempo es, qué debe realizar esa persona, cómo lo pasa, las obligaciones de las personas, las prohibiciones, muy importante. Las prohibiciones son importantes porque, y ahorita hablamos de eso, ahorita vamos a hablar de eso, en las prohibiciones tú vas a encontrar todo lo que va a hacer que a ti te echen con justa causa. Entonces las obligaciones y las prohibiciones son muy importantes a tener en cuenta a diario, porque de ahí es donde tú vas a saber qué debes hacer, qué no debes hacer y por lo cual te puedes o no ir de la empresa sin eh, eh, derecho a una indemnización. También saber cuáles son las causales especiales de terminación del contrato y las correspondientes firmas de las partes, porque eso es lo que asegura de que las personas ahí identificadas estuvieron celebrando ese contrato. Entonces, ya sabemos lo que es un contrato, ya sabemos cuáles son los elementos que debe tener un contrato, tocamos cuál es el contenido de un contrato de trabajo y por último nos vamos a las clases de contrato de trabajo. Entonces, en Colombia encontramos que existen contratos de duración indefinida, contratos a término fijo, contratos de duración por obra o labor y determinada el contrato de trabajo. Les pregunto, ¿ustedes qué saben de los contratos de trabajo o cuáles creen que son las diferencias que hay entre los contratos de trabajo indefinidos, término fijo, obra o labor y el contrato de aprendizaje? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles son las diferencias? ¿O cuál contrato conocen? No estoy segura, pero considero que el contrato de aprendizaje es el contrato porque algunas veces a los colaboradores se coloca como periodo de prueba Sí, y por ese tiempo se les hace ese tipo de contratos para luego sí pasar al que le corresponde si la persona va a continuar en la organización. claro, súper, súper, esa figura se utiliza. Pero fíjate tú, el mejor ejemplo que podemos hablar del contrato de aprendizaje es el mismo contrato de aprendizaje SENA. Eh, hay, Ah, hay, ok. hay una por ley, y te debo el número, creo que es cada 17 o 27 empleados, te debo ese número. Las empresas tienen derecho a un aprendiz SENA y es una persona que llega que si quieren no les pagan o le pagan, pero sí es decisión de la persona porque su salario se compone del aprendizaje, por eso se llama contrato de aprendizaje. Es como si el desempeñar el trabajo fuera parte del salario que a la persona le dan. Es como si eh, te paguen es con el trabajo que tú estás haciendo, pero en realidad es por el conocimiento que estás recibiendo, pero no, súper claro que sí. Entonces, miremoslo, Una, una consulta, disculpen. claro, En el caso, por ejemplo, en estos momentos yo necesito vincular para una persona me solicitó hacer unas prácticas de, está estudiando operación de comercio exterior dentro de la ajá, organización. sí, Necesito una organización, en el caso de logística aduanera donde yo estoy, para que ella haga su, qué tiempo va a ser. En este caso yo tendría que realizar un contrato así. sí, claro, un contrato de aprendizaje es lo mejor que puedes hacer, es lo mejor que puedes hacer, es lo más económico que vas a encontrar. Ojo, estamos hablando desde el punto de vista del empleador, ¿verdad? Porque Sí, también podrías contratarlo por obra o labor, pero por obra o labor sí tienes que establecer una remuneración y básicamente va a ser justa, ¿verdad? En cambio, el contrato de aprendizaje te puede servir para encontrar una persona que esté dispuesta a desempeñar esas tareas
solamente con aprender o con un salario mínimo o hasta con los buses. ¿Sí me entiendes? Ah, ok, sí, 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 son sus prácticas, entonces ya sabría cómo manejarlo. Gracias. Claro. Bien, ¿alguna otra pregunta? Miremos las clases de contrato. Entonces, primero miremos el contrato indefinido. En el Código Sustantivo del Trabajo te hablan de él en el artículo 47. Entonces, es importante estar revisando la normativa que tratan estos temas porque la verdad constantemente se actualiza el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, actualmente la ley hace referencia sobre este tipo de contratos señalando que los contratos indefinidos tendrán vigencia mientras se subsistan las causas que le dieron origen al material del trabajo. Entonces, básicamente, ¿qué quiere decir esto? Eh, el contrato indefinido arranca la persona, pero no tiene una fecha fin. Nunca se establece cuándo se acaba. Y las personas tienen derecho a prestaciones de ley que también se encuentran en el término fijo, pero básicamente la diferencia entre un contrato de trabajo indefinido con el contrato a término fijo es que no tiene fecha de fin. Ahora bien, pensamos que en Colombia quien tiene un contrato indefinido tiene eh, más estabilidad y como opinión personal, yo pienso que no, yo pienso que estamos igual de inestables porque al fin y al cabo, si la persona prescinde de tus servicios, te van a tener que liquidar como si estuvieras a término fijo. Y si es un contrato por obra o labor, o te tienen que dejar terminar o te tienen que pagar el resto del contrato, ¿verdad? Pero entonces, si queremos entender cuáles son las diferencias entre, o qué es lo que cuáles son las características de un contrato de trabajo indefinido, es que tiene fecha de ingreso, pero no fecha de terminación. ¿Está claro? Entonces, lo que sí pasa con el contrato a término fijo, el contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre, debe ser siempre por escrito. Y su duración no puede ser inferior a un año ni superior a tres. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un contrato de trabajo arranca y dura más de un año y hasta 3 años, es un contrato a término fijo. Pero si tu contrato supera los 3 años de trabajo, automáticamente se convierte en indefinido. ¿Está claro? Entonces, cuando se trate de labores ocasionales o transitorias, eh, por ejemplo, de reemplazar temporalmente un personal que de pronto se fue de vacaciones o que tienen una licencia, que de pronto tienen que atender el incremento de una producción, es decir, por actividades transitorias, ¿verdad? Por actividades transitorias eh, que, que, que hagan la circunstancia que valga la pena, se hará constar siempre que el contrato es a término fijo y en ese caso sí puede ser inferior a un año. Es decir, el contrato fijo, que tiene que ser mínimo de un año, máximo de tres, puede ser fijo en menos de un año siempre y cuando obedezca a una situación especial como las que le acabo de decir. Entonces, si antes de la fecha de vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes avisa por escrito a la otra de la terminación del contrato con una antelación no inferior a 30 días, se entenderá que el contrato fijo se va a renovar un año automáticamente, ¿verdad? ¿Entendimos cuáles son las diferencias y cuáles son las características del indefinido y del término fijo? ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? ¿Se entendió? Chicas, ¿se entendió las diferencias o hay alguien que no le quedó claro y con mucho gusto echamos para atrás? Sí, profe, Sí, sí, ya profe, entendí. Súper, súper, súper. Entonces nos vamos al contrato por obra o labor determinada, que según yo es el contrato más usado en Colombia, al menos en el sector público. Eso lo jodió mucho Uribe en el segundo mandato cuando aumentó las horas extras y cambió mucho el sistema laboral en Colombia, en el que se fortalecieron o se le dio de pronto más importancia al empleador que al empleado y nos terminamos acostumbrando a trabajar más por menos. Pero por eso les decía que el contrato por obra labor es el más usado en Colombia, al menos en el sector público, porque este tipo de contrato es muy utilizado en actividades, por ejemplo,
Por ejemplo, las personas que desempeñamos una actividad como esta, estamos contratados por un periodo de tiempo dentro de un año. En el, co- el gremio que más utiliza el contrato de trabajo por término, por obra o labor, podría decirse que es el gremio de la construcción, porque al tratarse de vigencias muy concretas, entonces se pacta una obra por plazos de entrega. Es decir, cuando tú contratas la construcción tiene una fecha en la que arranca y una fecha en la que termina. Generalmente el contratista te pide un dinero al inicio, él tiene que desemplear unas obras por un cronograma de tiempo y al final se le termina dependiendo cómo se haya cuadrado. Entonces, como una obra de la envergadura que sea nunca va a superar, pues, estoy exagerando, pero el promedio es que una obra, pues, si es un edificio muy grande, no supera el 1 o 2 años. La figura que más le sirve a ambas partes es el contrato por obra o labor. Entonces, en gremios como la construcción, como en este caso la educación, o más bien los servidores públicos, al tratarse de vigencias muy concretas, se pacta eh, una obra en plazos de entrega. Últimamente se utilizan para transferencias de conocimientos, como lo que les estoy diciendo, o se vincula con profesionales expertos en áreas concretas que van a desarrollar una investigación o una actividad en un periodo de tiempo reducido o determinado. Y por último, hablamos de lo que empezamos, el primero que tocamos, que fue el contrato de aprendizaje. Entonces, el contrato de aprendizaje se utiliza bastante con el tipo de contrato de aprendiz SENA, que son las formaciones para el desarrollo humano. Entonces, este contrato se utiliza con la promesa de que al terminar su etapa de formación, la idea es que la persona continúe en esa empresa. Esa es la promesa, pero muchas veces no es así. Porque depende de la necesidad, porque depende de que la persona sí se compenetró con el cargo, porque depende de que no sea una estrategia del empleador para tener una persona que cumpla tareas y que esté circulando y prácticamente sea gratis. Entonces, si no es así, la promesa del contrato de aprendizaje es que la persona aprenda lo necesario para quedarse trabajando. ¿Verdad? Preguntas hasta el momento, ¿cómo se sienten? Listo, entonces les decía ahorita, que lo que acabamos de ver es, miremos la trazabilidad otra vez, acabamos de pasar por el contrato de trabajo, entendimos cuáles son sus diferencias y cuáles tipos de contrato existen. Pero en la trazabilidad, acuérdense que les dije que íbamos a la inducción, capacitación y evaluación de desempeño. Miremos acá qué sale. Dice, inducción y capacitación de desempeño. Inducción es el momento que se realiza la vinculación o se finiquita por ambas partes. Ambas partes son empleador y empleado. El contrato del talento humano que hará parte de la organización es responsabilidad del área del talento humano. De igual manera, proporcionarles a los colaboradores o al cliente interno, que ya lo hemos estado hablando, la información básica sobre los antecedentes y la filosofía misional de la organización para que se pueda desempeñar las actividades de manera satisfactoria. Como les decía, hombre, la persona hay que decirle lo que va a hacer, que entienda cuál es la necesidad del cargo, que entienda la importancia del cargo, que entienda la correlación que hay entre sus funciones y otros departamentos. Y eso es lo que debería constar de una buena inducción. Entonces, teniendo claro lo que es una buena inducción, nos vamos a la parte número 2, que es la evaluación de desempeño. Entonces, con esta técnica se pretende retroalimentar el talento humano, que son los colaboradores, procurando mejorar los procesos que se realizan de manera sistemática. Entonces, incluye la revisión del comportamiento laboral, para reconocer los méritos, corregir las debilidades. Lo que se pretende con esto es que cuando se realice estas actividades se puedan tomar decisiones de selección, se puedan determinar ascensos, aumentos de salario, llevar un registro histórico del clima laboral es muy importante. Generalmente se realiza cada año o como se pacte al inicio, como la empresa, que tiene mucho que ver con las políticas de la empresa. Hay empresas que lo hacen un año, hay empresas que lo hacen cada 6 meses, hay empresas que lo hacen cuando les da la gana, pero mm, desde mi punto de vista sería muy bueno hacerlo al menos una vez al año, al menos una vez al año. Y por último nos vamos a la capacitación que yo les decía a ustedes. Se ha podido demostrar que los colaboradores que son capacitados en sus puestos de trabajo tienen más sentido de pertenencia, son más comprometidos al logro de las metas organizacionales y al final
comparten con los directivos los mismos objetivos. Entonces, la capacitación es muy importante. Les decía, son 3 pasos. Yo lo hago, tú me miras. Ambos lo hacemos y después tú lo haces y yo te miro. Es muy importante. Adáptenlo como más lo quieran, pero la forma de capacitar tiene esos 3 pasos, sí o sí. Entonces, por último, nos vamos a la terminación y liquidación del contrato de trabajo y vamos a encontrar que después de haber culminado las etapas de selección y contratación, en algunos casos que pueden ser largas, que pueden ser agotadoras y fatigantes para cada una de las partes, para los colaboradores o clientes internos, también como para la empresa o el departamento de talento humano. Entonces, llevar ese trabajo puede ser eventualmente desgastante, pero es que parece que te contratan. A la persona del talento humano la contratan es para que no hayan equivocaciones. O sea, piénsalo. El dueño de la empresa que vende zapatos, él tiene que enfocarse en cómo hacer los mejores zapatos y venderlos. El hecho de contratar a una persona es un tema delicado que requiere tiempo y mucha, eh, ser minucioso, ¿verdad? Que eventualmente puede ser un espacio que el dueño de la empresa no tiene o no le da la gana de gastarse. Entonces, cuando contratan un departamento del talento humano, cuando contratan una empresa outsourcing para que realice el proceso de selección, están contratando a una empresa en la cual no esperan equivocaciones. Por eso el trabajo del líder del talento humano básicamente es que sea perfecto. O sea, tu diferenciación es que seas perfecto. Entonces, es bien importante tener en cuenta cuáles son las formas en las que hay terminación y liquidación del contrato de trabajo. Entonces, les decía ahorita, nos vamos al principio de la trazabilidad. El contrato de trabajo tiene que tener cuáles son las obligaciones, cuáles son las prohibiciones, porque de ahí es donde se va a determinar al final de la trazabilidad, al final de la vida del empleado o del colaborador, si se va con justa causa o sin justa causa. ¿Cuál es la diferencia? Es que te vas con indemnización o sin indemnización. Entonces, con justa causa te vas cuando no se cumple con el objetivo del contrato por parte del colaborador hacia la empresa. Volvamos a la trazabilidad. Si a ti te dijeron que tú tenías que llegar a las 5 de la tarde y llegabas que tenías que llegar a las 7 de la mañana y llegabas a las 10, esa es una justa causa para que tú te vayas. Si a ti te dijeron que no podías ir al baño de tal hora a tal hora, hey, eso es una justa causa para que no te vayas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando se acaba un contrato de trabajo, tú tienes derecho a una eh, liquidación. Y la liquidación de tu contrato de trabajo son dineros que tú eres acreedor por el tiempo laborado. Por ejemplo, en Colombia, cuando a ti te liquidan, por el primer año laborado tienes derecho a un mes de salario. Es decir, si tú te ganabas 1 millón de pesos, mira esto, te voy a hacer una liquidación rapidita. Tú trabajaste 10 años en una empresa y te ganabas 1 millón de pesos. El primer año trabajado te da un mes de salario. Entonces, en el primer año te ganaste 1 millón de pesos. Y si trabajaste 9 años más, tienes derecho a 50% del salario por año trabajado, es decir, a 500.000 pesos por los 9 años que tuviste de trabajo, que serían 4.500.000. 1 millón de pesos del primer año y 4.500.000 de los otros 9 quiere decir que tu liquidación es 5.500.000. Esa liquidación tú tienes derecho, te vayas o no por justa causa. Pero si te vas sin justa causa, es decir, que es una decisión unilateral por parte del empleador, te debe indemnizar. Es decir, a ti te pueden echar porque le caíste mal, porque hueles a feo, porque ya tu cargo no es necesario, porque buscaron una persona que lo va a desempeñar más barato que tú. Eso es sin justa causa y el empleador también tiene derecho a salir de ti por eso. Por eso es que yo les decía ahorita que así tú tengas un contrato indefinido, al final no estás protegido de nada. Tú dependes de ti, de tu buen trabajo y de tu buena gestión. Entonces, cuando sales de una empresa, tú tienes derecho a una liquidación. Lo que va a variar es si tienes derecho a indemnización. Y la indemnización te la ganas cuando no incumpliste ninguna de las prohibiciones y obligaciones y deciden por razones personales o de la empresa que ya tú no haces parte de ella. Entonces, ahí sí tienes derecho a una indemnización. Entonces, abajo dice que la liquidación del contrato de trabajo se debe realizar la respectiva liquidación del contrato en los tiempos y condiciones establecidos por la legislación laboral en Colombia. Entonces, esa información que yo les acabo de dar de cómo se liquida, tú la encuentras en el Código Sustantivo del Trabajo y en nuestro material de apoyo y en el material complementario. Entonces, para que podamos comprender aún más
o podamos ahondar en el tema, los invito a que nuevamente leamos la guía de aprendizaje, leamos el material complementario, leamos el material de apoyo, que lo encontramos de forma interactiva y descargable en PDF. También los invito a que veamos los miles de videos en YouTube que encontramos que pueden explicar eso y los ayuden en la liquidación, pero no es más que una operación matemática teniendo en cuenta lo que les acabo de decir, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda o alguna inquietud con respecto a lo que hemos hablado el día de hoy? ¿Cómo se sienten? ¿Está todo claro? Bien, profe, ya, bien, bien, bien. Súper. Bueno, si no es más, gracias. Chicas, muchas gracias por haber asistido. Ya saben, la próxima semana tenemos la última sesión en línea. Esta grabación la encuentran entre hoy y mañana. Y ya saben que estamos a un clic de distancia. Me pueden mandar cualquier duda que tengan al foro de dudas e inquietudes o al mensaje directo. ¿Ok? Espero que tengan un excelente día. Bendiciones. Muchas gracias, Amén, profe. gracias. Chaito.